única nave espacial. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, vamos a compartir con ustedes la pequeña y gran historia de las últimas 24 horas y aquellos acontecimientos que están ahora en pleno desarrollo. Y hoy es viernes, gracias a Dios es viernes. Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Vobis. Recuerden, en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela, convivimos en santa paz los creyentes de las tres grandes religiones monoteístas que coinciden en Tierra Santa. Como verán, allá no ocurre lo mismo, y ya sabemos por qué. Pero, además, aquí, en esta tierra de gracia, conviven los creyentes de todas las otras corrientes religiosas, e incluso aquellos que no tienen ninguna y son agnósticos. Eso es un privilegio que hay que saber valorar, respetar y preservar. No ocurre lo mismo, desde luego, en Tierra Santa. Además, entre otras cosas, aniversario del Día de la Tierra. Es decir, la reacción de un pueblo palestino que, ante la violación de todas las resoluciones de las Naciones Unidas, incluyendo aquellas que dieron origen al moderno Estado de Israel, los han dejado cada vez más sin tierra. Y es una burla permanente. Hay reacciones de organismos internacionales, hay indignación del señor Netanyahu, que dice que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es hipócrita, pero hay una montaña así de resoluciones de la ONU, el mismo organismo que dio nacimiento al moderno Estado de Israel, que para eso sí fue bueno, pero para esto no, que son violadas permanentemente en la permanente expansión y el cambio demográfico y el desarraigo de los que tienen que estar compartiendo en santa paz lo que hoy es Tierra Santa. Pero en fin, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y compartamos lo que ocurre en Siria, por ejemplo, donde las cosas van exactamente por el libreto de Libia. Recuerdan en Libia, ¿no? Fabricamos un ejército artificial, metemos nuestros comandos, primero empezamos con las revoluciones de colores de las ONG, mucho billete, mucho asesoramiento, mucho medio electrónico. Después montamos gente que dice que ha desertado y que tiene detrás de sí gran parte de las Fuerzas Armadas, que hay una enorme violación de derechos humanos. ¿En qué guerra no? Y el resultado es que las propias agencias internacionales nos dicen, ojo, no nos hacemos responsables, y estoy citando a Reuters AP, por estas imágenes, porque dicen ser de grupos tal y tal, pero nos llegaron así y así se las mostramos. ¿Estamos o no en el teatro de operaciones paralelo o alternativo en la guerra informativa vía satélite? El resultado es que se están preparando para una nueva acción al estilo de la que pasó en Libia, calcadita. Masa crítica en la opinión pública, guerra de comunicados y de imágenes presuntamente tomadas entre gente que se le ha alzado al gobierno. Nadie sabe dónde, nadie sabe cuál es la fuente oficial, pero viene vía satélite a través de Associated Press, a través de otras agencias, y dicen, no hay duda que hay combates, y dicen que estos son los desertores de las Fuerzas Armadas que se le están alzando al gobierno de Siria. Resultado, también hay nuevas revelaciones sobre complicidad de la cadena estadounidense CNN con los armados y levantados en armas en Siria. Sigue también la guerra de propaganda contra la primera dama de Siria, en este caso, Asma Azad, que pertenece, aparte de ser súbdito británica y pertenecer a una muy connotada familia de académicos y vinculados a la medicina, es hija de un cardiólogo famoso de una prestigiosa clínica de Londres, educada en los mejores colegios británicos, calificada por algunos como la rosa del desierto. La primera dama siria es el rostro glamoroso a la cual se le aplaudía por su labor solidaria en pro de las causas justas de la niñez, una mujer de grandes valores académicos. Resulta que ahora, después de este cambio de actitud, le revelan que cuánto compró en Londres, que si se dedicó a hacer compras mientras el país estaba en guerra. Y entre una nueva lista de nombres que no queremos dirigir el corazón del clan Azad, señaló la agencia Reuters,
El ministro de Exteriores holandés, Uri Rosenthal, un clan en cuyo centro se halla la primera dama, y empiezan a descargarla. Ahora no se meten solo con el presidente, sino con la primera dama. Resultado, no olvidemos que el presidente era un hombre que vivía feliz como especialista médico oftalmólogo en Londres, allí fue que se la conoció, y tuvo que venir cuando su papá murió. Bueno, ahora Paulo Pinheiro, aumentan las deserciones militares de alto rango en Siria, dicen en las Naciones Unidas. El comité no ha tenido acceso a Siria, por lo que la información la obtuvieron a través de cientos de entrevistas con refugiados y con personas dentro del país, dicen que mediante Internet. Paulo Pinheiro es el titular de la llamada Comisión Independiente Internacional para la Investigación de la República Árabe de Siria. Arming the armed groups will be also very problematic. And then we have concluded our second report saying that what is... No da mucho la cara, habla de el nuevo reporte, y estos parecen que son los que van a crear la masa crítica en la opinión pública internacional, señalando que en Siria está pasando, le falta decirlo claramente nada más, lo mismo que pasó en Libia. Entonces Paulo Pinheiro se esconde detrás de unos lentes oscuros, lee este informe y dice que la tendencia ahora es que están tratando de describir los encuentros de los últimos dos reportes de gente que dice que estuvo en Siria y de los protagonistas que dicen que estuvieron allí y salieron a dar información de que hay una verdadera matanza, y no que el presidente está tratando de mantener a raya a aquellos que, apoyados del exterior, armados desde el exterior, dotados de medios electrónicos desde el exterior y con ayuda logística del exterior, quieren tumbar el gobierno. Por supuesto, también están las damas como la que estamos viendo. El número de oficiales de alto rango que han desertado creció. Esto es igual a la imagen que nos mostraban y que las agencias no quieren hacerse responsables. No sugiere que la deserción es generalizada y afectaría el equilibrio del poder en Siria, pero son nuevas tendencias que estamos viendo, dice la abogada Yakin Erturk, integrante de alto rango de la comisión y que por casualidad está puesta allí por Estados Unidos porque es ciudadana estadounidense. El comité ha tenido acceso a Siria, por lo que la información la obtuvieron a través de cientos de entrevistas con refugiados, con personas dentro del país, pero mediante Internet. Es decir, ni siquiera estuvieron allá, es lo que llega por Internet. La información sobre las deserciones fue obtenida a través de entrevistas con refugiados, informó la doctora Ertuk, y la guerra informativa es tremenda. A nivel de lo que ocurre en Bruselas, vean la enorme sala para periodistas, todo el mundo concentrado aquí, son cuatro, una se está durmiendo de aburrimiento, la señora Catherine Ashton, la que habla sobre derechos humanos a nombre de la Comisión Europea. Había un poco más de periodistas porque también querían hablar de otro país centroeuropeo, ¿no? Pero hablando de Siria, Catherine Ashton dijo, 12 personas más y 2 entidades más han hecho una lista de nuevas sanciones y vean la gran importancia que la prensa le da a las declaraciones que están armando, es un claro elemento de guerra comunicacional contra Siria, porque no juega la carta de los intereses occidentales, y es lo mismo que hicieron con Libia. Ahora, ¿qué se busca? Crear la opinión pública en contra, luego la masa crítica en la opinión pública, un marco legal, y después la intervención. Hay un plan para cambiar el mundo árabe. ¿O no recuerdan al general Wesley Clark mostrando los papeles del Pentágono cuando decía, en 5 años vamos a cambiar la historia de 7 países? Y él estaba asombrado como militar honorable, que los planes del Pentágono eran eso. Y además cometían el error cultural, ¿no? Porque entre los 7 ponían a Irán, pero Irán es persa, aunque sea musulmán, no es árabe. Por supuesto, Alain Juppé se presta a todo esto, como no, está en el gobierno de Charco, ¿sí? Si lo hicimos con Libia, ¿por qué no podemos hacerlo con Siria? ¿Qué tenemos que perder? El canciller francés dice,
La naturaleza de las sanciones que vienen junto y poco a poco no debe sorprendernos acerca de la información que hemos recibido. Y ahora la esposa del presidente Bashar al-Assad está gastando enorme cantidad de dinero. El canciller de Francia se dedica a ver en qué gasta su dinero la esposa, la primera dama, que ya era millonaria como súbdito británica, de cuna. Esto es probable porque han decidido radicalizar las sanciones y vamos por pasos. Y también hemos buscado como blanco a Bashar al-Assad él mismo, y así que continuaremos con este proceso. Y después dijo: puede que parezcamos aficionados tal vez, pero cuando tomamos decisiones las aplicamos, Y otras entidades también están tomando sanciones que desafortunadamente no fueron aplicadas. Es de un descaro brutal el plan de intervención. William Hague, cuando no, con su cara de serio de siempre como secretario de Exteriores del Reino Unido, dijo: los nacionales británicos tienen pasaporte británico y por lo tanto tienen derecho a venir al Reino Unido cada vez que le da la gana. Pero, como hemos impuesto una congelación de bienes, a estos individuos a veces hacemos excepciones, ¿no? Se refiere a que la señora Assad, siendo súbdito británico, no puede venir a Inglaterra y además le han congelado las cuentas que ella tenía mucho antes de casarse. Ya era millonaria antes de casarse con el presidente Assad. Bueno, como tenemos congelados algunas inversiones y algunas compañías y algunos efectos personales y algunas cuentas personales que llevan su nombre, tampoco tendrán la posibilidad de venir aquí como lo hacían antes, y la Unión Europea y nosotros también vamos a tratar de afectar al señor Assad. Assad. Trataban de interrumpirlo y él no dejaba hacerlo. La Unión Europea impone sanciones ahora a la mujer del presidente sirio Bashar al-Assad. También hay sanciones para otros 3 familiares y 8 personas cuyos nombres se darán a conocer este fin de semana por el Diario Oficial de la Unión. Y cada vez más, dice Westerwelle, podemos ver síntomas de desgaste en el sistema de al-Assad. Luego que le ponían la alfombra roja, ¿no?, y le besaban la mano. Y ahora vamos a las alturas del Golán, porque estamos en el aniversario del Día de la Tierra. El mayor general Netanyahu Akerna, es comandante de la Fuerza de las Naciones Unidas, está en esa sensible zona. Los militares en las alturas del Golán y en cualquier otro lugar tenemos planes de contingencia para estar seguros de que si algo ocurre, cualquiera cosa que sea, las tensiones no escalen hasta una fricción entre Siria e Israel. No queremos que eso pase. Our purpose is to make sure that in the event anything happens, whatever it is, the tension does not escalate and friction between Syria and Israel doesn't happen. La vieja influencia del Imperio Británico se muestra en el orden cerrado y en las gaitas de las tropas de la India. El mayor Stefan Oeder, austríaco, dice: tenemos algunas discusiones acerca del mandato de la UNDOF, la Fuerza de las Naciones Unidas para el Golán, ¿no? Y este mandato dice que tenemos que tratar de mantener el acuerdo de cese del fuego del año 74. Por supuesto, ahí están muchas medidas de seguridad en el ámbito de las alturas del Golán. Quien les habla, yo estuve en las alturas del Golán y les aseguro que tiene un valor estratégico cuando uno mira hacia abajo y ve todo lo que está allá en los valles, ¿no? Pero esto se está recalentando aparentemente ahora con el tema de la situación en Siria. Bueno, el problema de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados tiene desde hoy un nuevo y fuerte componente con la decisión de las Naciones Unidas de investigar sobre el terreno el impacto de las grandes colonias ilegales de Israel ocupando cada vez más territorio que corresponde a los palestinos. Este es el lado sirio, el otro lado del problema fronterizo. Pero el tema es que estamos en el aniversario del Día de la Tierra y esto trae reminiscencias. Y las autoridades israelíes le han dicho a los palestinos y a todo el mundo: ni se les ocurra en otra protesta pensando en el Día de la Tierra venir a acercarse a Jerusalén. Seria y grave advertencia.
Esto es la maqueta de la zona en las alturas del Golán, donde ellos tienen previstos sus puestos de control y donde van a actuar. El austríaco Eda dice: trataremos de mantener y cumplir el mandato. Esto por lo que respecta a la frontera de Siria y las alturas del Golán ocupadas en manos militares por Israel. Pero el tema es bastante más profundo. Es no el mandato de la ONU aquí, sino cómo van a parar, esto no lo dice él, lo decimos nosotros en base a las noticias que llegaron hoy, cómo van a parar la creciente indignación de los organismos internacionales que exigen que Israel cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas. Esto era un tanque M60, ¿no?, de la época de la confrontación en la década del 70, entre Siria e Israel, los restos que quedan por ahí de aquella guerra. Pero los organismos internacionales, y esto es Ginebra, están diciendo: señores, Israel no cumple ninguna resolución de las Naciones Unidas de respeto a los palestinos, no cumple ninguna resolución de los organismos internacionales y vamos a votar al respecto. Se acerca el aniversario del Día de la Tierra. También votaron sobre el tema de Siria y estaba el embajador representante de gobierno de Siria y, entre otras cosas, hizo sentir la discrepancia que hay entre lo que dicen las grandes potencias y lo que dice su gobierno. Dice Faisal al-Mullah. Esta resolución ha sido presentada por las siguientes razones. Primero, contiene parágrafos que están fuera del mandato del Consejo y reflejan la politización desde un punto de vista sesgado contra mi país, Siria. Y además son expresiones de condena y de denuncia. Estos términos no corresponden tradicionalmente al papel de este Consejo y usan un lenguaje absolutamente sesgado y promocionan actitudes sesgadas contra mi país. Apareció el delegado de la Federación Rusa, Vladimir Yerloglov, y dijo: no vemos un resultado positivo de lo adoptado sobre esta resolución que es francamente anti-Siria. No toma en cuenta el cambio de la situación, no toma en cuenta lo que trajo en su informe el doctor Kofi Annan y no parece ser conducente a solucionar la crisis, sino que están enfatizando, en detrimento de la calidad de la función diplomática, una condena de antemano. El delegado danés Steven Schmidt dijo: los derechos humanos es la situación que caracteriza la República Árabe de Siria y se están deteriorando cada día. Condenamos el incremento de la violencia y el uso excesivo de esta contra los civiles, el bombardeo de densamente pobladas áreas civiles por parte de las autoridades gubernamentales. El pueblo está sufriendo, las autoridades deben cesar inmediatamente la violencia y permitir el acceso de la ayuda humanitaria. Es decir, la tesis de las grandes potencias que quieren colocar en Siria lo mismo que hicieron en Libia con Gaddafi. Se llegó a la votación, 41 dicen sí, 3 dicen no y 2 se abstienen. Sigue la búsqueda ahora, luego de la campaña informativa, del marco legal a nivel de las Naciones Unidas, lo que le veníamos diciendo desde hace semanas. Primero se crea la masa crítica en la opinión pública a través de los medios de comunicación, la guerra informativa, y luego, ahí la representante argentina no tiene más que decir cómo salió la votación. Luego se busca un marco legal en los organismos de las Naciones Unidas y después intervenimos. Es decir, esto forma parte del plan de cambiarle la cara al mundo árabe, uno por uno, y si es posible, más de uno a la vez, pero es medio comprometido. Ahora se acerca el aniversario del Día de la Tierra y los palestinos tienen el domo dorado que acabamos de ver como su meta, su tercer lugar más sagrado del Islam y su parte de Jerusalén. Los blindados israelíes permanentemente destruyen la casa de los palestinos, los sacan de lo que fue por siglos su tierra, sus raíces, sus olivos, y construyen detrás de muros y con carreteras de circunvalación que aíslan a todo el mundo, no puestos de colonos, sino verdaderas ciudades con todas las seguridades, todos los servicios, y se van aislando y tomando cada vez más ilegalmente la tierra
que de acuerdo a la resolución de las Naciones Unidas, el mismo organismo que dio por otra resolución origen a la creación del moderno Estado de Israel, las violan como le da la gana con el apoyo de Estados Unidos. Resultado, aislamiento de los palestinos, poblados árabes totalmente aislados, se acercan cada vez más a controlar Jerusalén, que por estatus y decisión de la ONU tiene que ser donde confluyan las tres grandes religiones monoteístas, y viene la guerra de comunicados, ¿no? El vocero del primer ministro, Mark Regev, que al menos esta vez no apareció hablando con el celular, sino escribiendo, dice: eso que llaman Consejo de Derechos Humanos, es decir, organismo de la ONU, tiene un récord documentado de resoluciones discriminando contra Israel. This council has passed tens of resolutions condemning Israel. Es decir, todas las resoluciones, decenas de ellas son en contra de Israel, así que no le hacemos caso. Saeb Eregat, el jefe negociador de los palestinos, dice: la comunidad internacional está insistiendo en preservar la resolución de dos estados conviviendo uno al lado del otro. Esto incluye nuestro derecho al acceso a Jerusalén Oriental. Y no aceptamos otra cosa sino que las fronteras de 1967, de acuerdo a las resoluciones. Y ahora viene la guerra de comunicados, ¿no? Como saben que ya los organismos internacionales siguen condenando abiertamente esto, la invasión permanente y la creación para que sea un hecho cumplido en territorio palestino de verdaderas ciudades, y además el cambio demográfico para que después digan, bueno, vamos a votar. ¿Cuál es la mayoría? Por supuesto, aquí viven todos judíos. Vieron allí las casas destruidas al lado de las nuevas urbanizaciones y las declaraciones contundentes de aquellos que dicen: esta es nuestra tierra, Dios nos la dio, estamos aquí, nos pertenece y no vamos a salir de aquí. Shoshana Levi dice: esto nos fue dado a nosotros como un regalo y no hay otro tema en el mundo. Hay otros más importantes. ¿Por qué no se dedican a ellos? ¿Por qué nos persiguen a nosotros con esas resoluciones? Y esta dama dice: actualmente no pueden decir que nosotros no tengamos derecho a construir aquí. Somos el pueblo judío, estamos construyendo en nuestra tierra. Esta es nuestra tierra y nos fue entregada a nosotros por Dios. En esta casa palestina, lo que ondea es la bandera de las Fuerzas Armadas de Israel. Y esta señora, que se niega a abandonarla, tiene otra lectura de los hechos. Dice: aquí ni siquiera podemos salir al patio, tenemos que estar protegidas por redes metálicas en las ventanas. Aquí estaba mi sobrino, vino un colono, le lanzó una tremenda roca, le fracturó la pierna, estuvo meses enyesado. Ni siquiera podemos acercarnos a las ventanas, estamos rodeados. Los presos tienen derecho a salir al patio, nosotros no. Vivimos en una presión y además han arrancado, no podemos ni recoger ni nuestras uvas ni nuestros olivos, todo en coordinación con el ejército israelí. Siguen siendo rodeados, siguen creciendo las ciudades en territorio palestino y siguen poniendo ante un hecho cumplido lo que es, con el beneplácito de Estados Unidos y el poderoso lobby pro-sionista, el super muro y un territorio que cada vez se expande más y cambia la proporción demográfica de lo que antes era tierra ocupada por palestinos que cultivaban allí por siglos sus olivos. Y el señor Netanyahu dice que el Consejo de Derechos Humanos, cito textualmente, de la ONU, es hipócrita por aprobar una resolución para establecer una comisión independiente que investigue las consecuencias de los asentamientos israelíes en los territorios disputados de Cisjordania, lo que ellos usan los nombres bíblicos de Judea y Samaria. Es un consejo hipócrita, lo cito textualmente, con una mayoría automática contra Israel que debería estar avergonzado de sí mismo, señaló en un comunicado emitido. Netanyahu tiene un par de problemas. Primero, tiene un padre que es un gran patriarca, un gran intelectual que tiene 101 años. Y su hermano era este teniente coronel, el héroe que murió, emblemático,
en la gran operación de rescate de rehenes por mano de los terroristas en Entebbe. Netanyahu quiere pasar a la historia y no va a ceder un palmo mientras su padre esté vivo. Eso lo saben y lo han comentado la prensa israelí. Pero los palestinos tampoco están dispuestos a que lo sigan desarraigando de lo que es su tierra y corresponde a las resoluciones de las Naciones Unidas. Por primera vez, en la Comisión Internacional de Derechos Humanos reclama, ante tanta violación de las resoluciones de la ONU, una comisión independiente para investigar el problema de los asentamientos judíos en Jerusalén Oriental y en Cisjordania. Bastaba con oír al representante sirio hablar hoy de derechos humanos para entender cuán desconectado de la realidad está este Consejo, decía Netanyahu, quien subrayó que el organismo de las Naciones Unidas tiene 91 decisiones, 39 tienen que ver con Israel, 3 con Siria y 1 con Irán. Como todos los viernes, manifestaciones, represión. El primer ministro también puso como prueba de esta desconexión la invitación que cursó la semana pasada a un representante político del grupo extremista islámico Hamas, Ismail al-Aqsar, tras haber buscado un diálogo. Pero resulta que la invitación fue de pronto anulada. Y ahora se acerca el Día de la Tierra, es decir, la expropiación de toda Galilea desde 1976. Y ya le han dicho a todo el mundo, las autoridades israelíes, ni se les ocurra en este aniversario acercarse a Jerusalén, porque la represión será fuerte. En fin, el tema del Medio Oriente en pleno desarrollo. Pero la resolución fue tomada y ahora viene una comisión internacional designada por las Naciones Unidas para in situ comprobar cómo lo que era territorio palestino, de acuerdo a las resoluciones de las propias Naciones Unidas, cada vez se reduce más y cada vez desaparecen de sus propias raíces. Resultado, aquí barder Troya, porque Netanyahu ya les ha dicho que no los quiere ver por allí y que esto de antemano está absolutamente prejuiciado contra Israel. Y desde luego las votaciones en la Asamblea General de la ONU son masivas a favor de los palestinos. Pero luego cuando llegan al Consejo de Seguridad se usan los derechos de veto. Pero en fin, al César lo que es del César, vamos a los mercados. Precio del petróleo venezolano sigue subiendo, $116.85. Precio del barril de la OPEP ante las presiones de las potencias que ya sabemos y aquellos que requieren protección de las potencias, se mantiene ahí y con tendencia a la baja. $121.79 el de la OPEP. Precio del Brent del Mar del Norte sube, $124.14. El West Texas, un marcador que nos interesa, también sube, $106.17. El precio del oro en medio de esta inestabilidad y lo que viene, también sube, 1.650,60 la onza Troy. El precio del cobre baja levemente, 8.380 la tonelada. Sube levemente el café, 178,07 el quintal. Y el euro se mantiene como ayer al cierre de las operaciones de la semana a 1.31 frente al dólar estadounidense. Hora exacta de un corte. Volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan. Con más acontecimientos en pleno desarrollo. Tema para América Latina, la visita del Papa a México y luego lo que nos parece importantísimo por la expectación que hay, la visita del Papa a Cuba. En todo caso, vamos a comenzar con la visita de Benedicto a la gran nación azteca y los preparativos que hay en el ámbito del Caribe, por lo que representa este nuevo acercamiento del actual representante máximo de la Iglesia Católica Apostólica Romana a la isla hermana, sobre todo en el leitmotiv que había dejado el anterior Papa, ¿no? Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. También hay unas reacciones interesantísimas sobre el tema Malvinas en Argentina y parece que el Reino Unido está que hierve porque Perú, solidario como corresponde con Argentina, negó
el derecho a visita a un buque de la Armada de su graciosa majestad que tenía previsto tocar puertos peruanos del Pacífico. Pero en fin, estos y otros acontecimientos en pleno desarrollo para compartir con ustedes, y no se pierdan el tema de qué pasó con las candidaturas de Colombia y de África para el Banco Mundial. Y está imperdible. Tocando tierra, el avión que transporta al Papa en tierras aztecas, desde luego. Y esto inicia este periplo latinoamericano y caribeño, ¿no? Como de costumbre, ha habido una movilización. El Papa dice que rezará por los que sufren antiguas rivalidades, resentimientos y formas de violencia. Y Benedicto XVI ha asegurado a su llegada a la ciudad de Guanajuato que pedirá encarecidamente al Señor y a la Virgen de Guadalupe por quienes más lo necesitan. Textualmente dijo: particularmente por los que sufren a causa de antiguas y nuevas rivalidades, resentimientos y formas de violencia. Tras 14 horas de vuelo desde Roma, el Papa ha aterrizado poco antes de las 16:30 en el aeropuerto de la localidad de Silao, Estado de León, donde, recibido en el aeropuerto por el presidente de la República Mexicana. Fue recibido por el presidente de la República Mexicana, Felipe Calderón, junto con el arzobispo de León. Posteriormente, el pontífice, que en esta ocasión no usó bastón, recibió un pequeño cofre con tierra mexicana, de mano de un grupo de niños, para representar que ya ha tocado México y que ya está en tierras de América. Durante su primer discurso, Benedicto XVI ha recordado a su antecesor, Juan Pablo II, que según ha explicado quiso venir a esta tierra desde su primer viaje. Al no poder hacerlo, dejó en aquella ocasión un mensaje de aliento y bendición. En La Habana, Cuba, el canciller Bruno Rodríguez, con la cautela del caso, ha reaccionado ante la inminente visita y declaró ante la expectación que ha generado esta nueva visita papal. Quienes pretendan obstaculizar esta visita apostólica con manipulaciones políticas fracasarán, porque su santidad encontrará en Cuba a un pueblo patriótico e instruido, orgulloso de su cultura, de sus convicciones, de su independencia, de su proyecto social, de su democracia genuina y de sus sentimientos de solidaridad y justicia. Un pueblo que escuchará a su santidad con profundo respeto y civil. Hace unos días, Cuba había anunciado la puesta en marcha de una campaña organizada por grupos contrarrevolucionarios radicados en Estados Unidos para generar provocaciones e inestabilidad durante la visita del Papa. Que ha cultivado durante más de un siglo de lucha por la independencia, por la abolición de la esclavitud, por medio siglo de resistencia frente al bloqueo que se impone desde el exterior, encontrará seguramente en Cuba una cultura vigorosa, un proyecto social en desarrollo, en constante perfeccionamiento. Año jubilar, 400 años del hallazgo de la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. La solidaridad y sobre todo la reconciliación, porque entre los cubanos que están residentes en Cuba, los que residen fuera, para que haya un acercamiento y una reconciliación entre todos. Así lo decía el representante del Vaticano en Cuba, arzobispo Bruno Musaro. El hecho es que la expectación es grande y vayamos al sur. Como les decía, en Argentina hay alta sensibilidad con el tema de Malvinas. Y esto supone, entre otras cosas, que los veteranos de guerra se hacen sentir. Y en este sentido, hay varias lecturas. Exsoldados argentinos tomaron la Torre de los Ingleses en reclamo al gobierno, rodeado de banderas y carteles de protestas.
Tomaron por tiempo indeterminado la torre situada en el barrio porteño de Retiro, pero además manifestaron en otros lugares de la capital porteña. Nos vamos a quedar acá hasta que nos reciba el gobierno y se comprometa a resolver este conflicto. Iniciamos esta caravana que nació y sale de allá del Pórtico de la Patria, que es de la ciudad de La Quiaca. En todas las ciudades y pueblos que hemos visitado hemos sido bien recibidos. Muchos reclaman ser reconocidos como veteranos de guerra porque cumplían el servicio militar obligatorio cuando comenzó la contienda de las Malvinas y fueron movilizados al sur de Argentina, aunque no llegaron a combatir, que sean considerados veteranos de guerra. Para que nadie se olvide y recordar realmente a nuestros queridos héroes que están allá en Malvinas. Y quiero decirle al mundo que Malvinas son argentinas y seguirán siendo argentinas. Nadie duda de esa afirmación y toda la patria grande es solidaria, como lo fuimos en el momento del conflicto. E incluso cuando se insinuaba aquello a través de una presencia en la Sándwich del Sur, pronosticamos eso, están los archivos, aquí viene algo fuerte. Mientras tanto, en Lima, Perú, primer ministro Oscar Valdés, conferencia con periodistas, y el tema es delicado. Y cito, que están muy decepcionados por la manera como se ha cancelado la visita de la fragata inglesa Monroe y han percibido que... El Reino Unido furioso con Perú porque canceló la visita de una fragata inglesa. Perú, muy solidario. Nosotros hemos dado ya instrucciones a la Cancillería para que se estudie este caso, están analizando y probablemente el día de mañana la Cancillería va a dar una respuesta del Estado peruano a esta contingencia que se nos ha presentado el día de hoy. Es un tema... Así lo dice el primer ministro Oscar Valdés. De alguna manera nos preocupa que nuestras relaciones con un país amigo como es Inglaterra, el Reino Unido, puedan tener cualquier desfase. Ténganlo por seguro que la Cancillería peruana va a buscarle la respuesta correcta a este problema. El canciller peruano Rafael Roncagliolo dijo que la discusión de suspender la visita del buque de guerra británico obedeció a los compromisos de solidaridad latinoamericana asumido en el marco de la Unión de Naciones Sudamericanas respecto a los legítimos derechos de Argentina. Pero creo que por la amistad que hay entre ambos pueblos esto debe ser superado. ¿Qué pasa ahí? Oye, ¿por qué no le he tenido de nuevo? Disculpen que yo no hable sobre una sesión secreta, ustedes tienen que respetarme. Muchas gracias. Canciller Rafael Roncagliolo. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa 888 por el que se autoriza. Presidente del Congreso anunciando la aprobación de un proyecto autorizando a buques con personal extranjero a entrar en territorio peruano. Lourdes Alcorta. Gran Bretaña se retomen y caminen para adelante. Esto fue un impasse en el camino que no debe repetirse además. Rolando Reategui, otro congresista. Política exterior de un país en la cual tiene que haber mucha sabiduría y vemos que aquí no hubo nada de sabiduría. El hecho es que la decisión peruana se dio un momento en que las tensiones entre Argentina y Gran Bretaña están en aumento, mientras se acerca el 30º aniversario de la retoma de Malvinas por parte de Argentina, que desató el conflicto en el que murieron 650 soldados argentinos y 255 británicos. El canciller Timerman recibe al ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Pham Binh Minh, en visita oficial a Buenos Aires. Argentina y Vietnam firman 3 acuerdos de cooperación bilateral. Fuentes de la Embajada Argentina en Hanoi informaron que los documentos suscritos por Timerman y su colega vietnamita son de materia de desarrollo, comercio y diplomacia. Incluye visitas al primer ministro de Vietnam, la agenda de Timerman, Nguyen Thanh Dung, al director de la oficina presidencial, Dao Bien Trung, y al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento, Tran Van Han. Los últimos acuerdos firmados entre ambos países fueron durante el viaje del primer ministro vietnamita a Argentina en abril del 2010. Fueron para el acuerdo en la cooperación del sector energía, negociaciones económicas y comerciales, en intercambio cultural y una carta de intención entre las empresas de Argentina IMSA y Petro Vietnam Power en el ámbito de la energía eólica.
Timmermans tiene previsto abandonar mañana Vietnam y viajar a Corea del Sur para asistir a la cumbre de seguridad nuclear que se celebrará en Seúl los días 26 y 27 de marzo. Mientras tanto, en Bamako, Mali, sigue en desarrollo el golpe de Estado. Los soldados saquean Mali. Tras el golpe, el presidente estaría a salvo. El presidente Amadou Toumani Touré, según la Unión Africana, se encuentra a salvo. La Unión Africana también decidió suspender la pertenencia de Mali a ese organismo, después de un golpe que ha dejado al país del oeste de África en un verdadero limbo político-diplomático y ha causado mucha preocupación por una región que ya padece demasiadas consecuencias con la guerra fabricada en Libia. Se nos ha dicho que el presidente está bien, protegido por un cierto número de fuerzas leales, dijo la prensa el jefe de la Comisión de la Unión Africana, Jean Ping, tras una reunión con el Consejo de Paz y Seguridad del organismo regional, celebrada en la capital de Addis Abeba. En cualquier caso, el presidente desde luego está en Mali. Las garantías que estamos recibiendo de lo que están protegiendo son que no está lejos de Bamako, dijeron. Los líderes del golpe han tratado de aprovechar el descontento popular con la gestión por parte de Touré de la rebelión de los nómadas Tuareg en el norte del país, pero parece que quedaron aislados después de una coalición de partidos que condenara el golpe y pidiera nuevas elecciones que en principio estaban previstas para abril. Recordarán ustedes que el caballero de la izquierda lo entrevistamos aquí en exclusiva, larga entrevista de 1 hora en dossier. Amadou Sanogo, el capitán nombrado líder de los amotinados, dijo el jueves en la cadena de televisión Africable que no conservará el poder, pero no quiso dar un calendario para la recuperación del mandato civil. Los habitantes de Macapo denunciaron el pillaje que ha causado escasez. El chairman de la Unión Africana, Paulo Lolo, dijo: nosotros queremos utilizar los instrumentos necesarios. Y Jean Ping dijo: hemos hablado con el presidente, está seguro y protegido con un cierto número de gente que le es leal. You know, my president tell me not to speculate. A mal tiempo, buena cara, y en Addis Abeba, Etiopía, se tomaban así las cosas. Se suspende a Mali de la organización tras el golpe de Estado. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ¿Y qué pasó aquí? Sería meramente simbólica, dado que hay otro colombiano en una multilateral económica de Washington, que es Luis Alberto Moreno. Sorprendentemente, Colombia, representante de Tercer Mundo, retira a través del titular de Finanzas la candidatura para la presidencia del Banco Mundial, y así lo expresaba Juan Carlos Echeverri. Probabilidad de éxito, pues debemos concentrarnos en la candidatura del vicepresidente. Este foro tiene La ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, sostuvo que el Ejecutivo se centrará solamente en respaldar las aspiraciones del vicepresidente Angelino Garzón a la dirección de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Completamente inviable que, habiendo un colombiano como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, haya otro colombiano como presidente del Banco Mundial, dijeron. Pero, ya que Colombia sorpresivamente daba un paso al costado, África estaba absolutamente convencida de que tenía la candidata ideal, experta en el ámbito económico, con experiencia, con sensibilidad para estos temas. Y el ministro de Finanzas de Sudáfrica, Pravin Gordhan, decía: estamos orgullosos de que África tenga un candidato ideal para la nominación de la titularidad del Banco Mundial. Y nos referimos al ministro de Finanzas de Nigeria, que va a ser candidato a la presidenta del Banco Mundial. Como ustedes saben, tiene toda la experiencia como ministro de Finanzas. Es la segunda vez que actúa en estas áreas y tiene una candidatura con mucha posibilidad de tener éxito. Y todos los países de África están orgullosos de que esta sea la candidata.
Before she was, as we would say in South Africa, Los países africanos en un todo propusieron a la ministra nigeriana para presidir el Banco Mundial. El respaldo está en línea con la creencia de que el nombramiento del liderazgo del Banco Mundial y su institución hermana, el Fondo Monetario Internacional, debería ser basada en el mérito, en un concurso abierto y transparente, manifestaron en un comunicado al unísono Nigeria, Angola y Sudáfrica. Ogonjo Iweala tiene credenciales como para ser considerada una seria candidata para presidir al organismo multilateral, pero recordaron que ese puesto siempre ha sido ocupado por un estadounidense, cuando no, desde que el Banco Mundial fue fundado en 1944, plena Segunda Guerra. Aunque Estados Unidos coloca siempre a su representante al frente del Banco Mundial, y Europa hace lo mismo en el Fondo Monetario Internacional. Los mercados emergentes dijeron esta vez nos toca a nosotros y desafiaron esta tradición en los últimos años a medida que han ido logrando un mayor peso económico. Con la sorpresiva renuncia de Colombia a su candidatura, parecía que la candidata nigeriana era la experta, la experimentada, la académicamente dotada y por lo tanto era la lógica candidatura del tercer mundo. Y aquí la tenemos. Even more beneficial and deeper for the developing countries. Queremos ayudar a beneficiar en profundidad a los países en vías de desarrollo y con todo el apoyo de África, después de la retirada sorpresiva de Colombia, queremos que esto se concrete en la vieja y ansiada realidad de que un representante del tercer mundo maneje esto. De pronto, en el Jardín de las Rosas aparece Obama y junto con un gallo tapado, la secretaria de Estado y el otro caballero del aire de la forma. Hola a todo el mundo, aquí vengo a decirles algo. I believe that nobody is more qualified to carry out that mission than Dr. Jim Kim. Creo que nadie está mejor preparado para ser el titular del Banco Mundial que el caballero que está aquí, el doctor Jim Kim. Es un profesional que tiene toda la experiencia necesaria. Resulta que el profesional no es economista, es médico, ¿no? Y queremos decirles que, así como hablé con Bob Selig, estamos listos para que este sea el candidato. Jim Jong Kim, nominado como presidente del Banco Mundial en sustitución de Robert Selig. Presidente Obama anunció la nominación del actual presidente del Dartmouth College en New Hampshire, el coreano estadounidense Jim Jong Kim, que es médico, no es economista, pero dice él que es el candidato ideal. Experience makes him ideally suited to forge partnerships all around the world. So I could not be more pleased to nominate Jim for this job, and I think I can speak for. Así que no podría estar más feliz para nominar a Jim para este puesto. Es hora de que un profesional del desarrollo lidere la mayor agencia mundial para el desarrollo y es por eso que hoy, luego de una cuidadosa y detallada búsqueda, estoy nominando al doctor Jim Kim para ser el nuevo presidente del Banco Mundial, dijo Obama, y liquidó las candidaturas del tercer mundo una vez más. También Obama agradeció al presidente saliente Robert Selig por el trabajo realizado al frente de la institución, a la que hizo más transparente, dijo Obama. Al referirse a lo que buscaba en el candidato para el organismo, Obama explicó que el líder del Banco Mundial debe tener una profunda comprensión del papel que el desarrollo juega en el mundo y la importancia de crear condiciones cuando la asistencia no se necesite más. Todo el mundo le dio la palmadita y se fueron contenticos. Kim Jong-kim, 52 años, figura destacada en el manejo de temas globales de salud y desarrollo. El presidente Obama enfatizó que además de médico, es antropólogo, líder en la lucha contra el SIDA y la tuberculosis. Jim realmente tiene la experiencia global, dijeron. Según los medios de prensa, la sorpresiva selección del doctor Kim buscaba contrarrestar el malestar expresado por las naciones en desarrollo que otra vez se vieron frustradas. ¿Quién es el doctor Kim? Bueno, al menos es un experto en imitar a una conocida y desaparecida figura de la farándula. Este es el presidente del Banco Mundial, imitando, ¿saben a quién, no? Este es el candidato de Obama a dirigir el Banco Mundial. Imita muy bien a Michael Jackson y a Black Eyed Peas.
Más allá de su experiencia en campos como la antropología y la salud global, el candidato ha demostrado que está muy bien dotado para dirigir el Banco Mundial. Apareció en este tributo Michael Jackson vestido de rey del pop y trató de emular sus pasos de baile de Thriller al tiempo que arengaba a los estudiantes para que lo aplaudieran. Me imagino que los economistas también lo aplaudirán. Bueno, señores, este es el gallo tapado que tenía Obama. El gran candidato que, después de la extraña paso al costado de Colombia, que algo habían sido dateados, obviamente, y después de la esperanza hartamente apoyada por toda África de que un líder del tercer mundo fuera el presidente del Banco Mundial, bueno, este es el gallo tapado que mostró Obama. Extraordinario candidato para dirigir el Banco Mundial. All right. Come on, baby. Nada tiene de malo bailar, y es un buen ejercicio además, ¿no? En fin, por algo, una vez más, el tercer mundo se quedó sin la titularidad en este organismo, y algunos que estaban bien dateados se hicieron a un costado. Bueno, hoy una espectacular inauguración de los 30 Juegos Deportivos Interacademias Militares. Bienvenidos a bordo, con la frase peculiar de los navegantes, se dio inicio a la inauguración de los 30 Juegos Interacademias Militares en la cubierta principal de la Academia Militar de la Armada Bolivariana, y esto demuestra que el espíritu deportivo y el espíritu de cuerpo sigue en pleno desarrollo en nuestras fuerzas. También en desarrollo los preparativos en Halifax para que el Bravo Eco 11 parta mañana. Las ceremonias de intercambio hoy eran de tipo social, cultural, portalón franco para que todos familiares, amigos, cuerpo diplomático que nos representa allí, todos los que en cantidades increíbles se fueron a visitar a este hermosísimo embajador sin fronteras, el buque escuela de la Armada de la República Bolivariana de Venezuela, es la oportunidad en que ya hoy se preparan para el zarpe, que será mañana a las 0900, termina la ceremonia oficial de despedida, y a las 0915 debe partir rumbo al sur para la siguiente etapa que lo llevará de vuelta al Caribe. Así las cosas, aquí tenemos el programa que nos han hecho llegar y dice a la letra: 23 de marzo, 10 horas, a las 18, visita libre al buque escuela Simón Bolívar en el puerto de Halifax para el público en general. Es la última oportunidad y la verdad que se han volcado en forma multitudinaria, ¿no? Y la Armada nos pasa también que el día 24 a las 0900, despedida del buque escuela Simón Bolívar en el puerto de Halifax, e indica, como indica el protocolo habitual, traje formal y el tipo de uniforme. Y a las 0915, zarpe del buque escuela Simón Bolívar, y la ceremonia correspondiente. De manera que todo se ha cumplido exactamente como estaba previsto. Estamos asombrados de la cantidad de aplausos que recibió el nuevo titular del Banco Mundial, el gallo tapado de Obama, por su imitación de ya saben quién, de Jackson, y debe ser un magnífico conductor de las finanzas en ese organismo donde una vez más los representantes del tercer mundo se quedan sin candidatura. Volveremos el lunes, Dios mediante, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial, queridos tripulantes que somos todos, haya dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 72 horas. Hasta entonces, cuídense, no ingresen a la estadística. Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, paz, Bobis. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar allí con ustedes.
Disponga usted de las cámaras, señor director. En la permanente expansión y el cambio demográfico y el desarraigo de los que tienen que estar compartiendo en santa paz lo que hoy es Tierra Santa. Pero en fin, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y compartamos lo que ocurre en Siria, por ejemplo, donde las cosas van exactamente por el libreto de Libia. Recuerdan en Libia, ¿no? Fabricamos un ejército artificial, metemos nuestros comandos, primero empezamos con las revoluciones de colores de las ONG, mucho billete, mucho asesoramiento, mucho medio electrónico, después montamos gente que dice que ha desertado y que tiene detrás de sí gran parte de las Fuerzas Armadas, que hay una enorme violación de derechos humanos, ¿en qué guerra no? Y el resultado es que las propias agencias internacionales nos dicen, ojo, no nos hacemos responsables, y estoy citando a Reuters AP, por estas imágenes, porque dicen ser de grupos tal y tal, pero nos llegaron así y así se las mostramos. ¿Estamos o no en el teatro de operaciones paralelo o alternativo en la guerra informativa vía satélite? El resultado es que se están preparando para una nueva acción al estilo de la que pasó en Libia, calcadita. Masa crítica en la opinión pública, guerra de comunicados y de imágenes presuntamente tomadas entre gente que se le ha alzado al gobierno. Nadie sabe dónde, nadie sabe cuál es la fuente oficial, pero viene vía satélite a través de Associated Press, a través de otras agencias, y dicen, no hay duda que hay combates, y dice que vivía feliz como especialista médico oftalmólogo en Londres, allí fue que se la conoció, y tuvo que venir cuando su papá murió. Bueno, ahora Paulo Piñeiro, aumentan las deserciones militares de alto rango en Siria, dicen en las Naciones Unidas. El comité no ha tenido acceso a Siria, por lo que la información la obtuvieron a través de cientos de entrevistas con refugiados y con personas dentro del país, dicen que mediante internet. Paulo Piñeiro es el titular de la llamada Comisión Independiente Internacional para la Investigación de la República Árabe de Siria. Arming the armed groups will be also very problematic. And then we have concluded our second report saying that what is... No da mucho la cara, habla de el nuevo reporte, y estos parecen que son los que van a crear la masa crítica en la opinión pública internacional, señalando que en Siria está pasando, le falta decirlo claramente nada más, lo mismo que pasó en Libia. Entonces Paulo Piñeiro se esconde detrás de unos lentes oscuros, lee este informe y dice que la tendencia ahora es que están tratando de describir los encuentros de los últimos dos reportes de gente que dice que estuvo en Siria y de los protagonistas que dicen que estuvieron allí y salieron a dar información de que hay una verdadera matanza, y no que el presidente está tratando de mantener a raya a aquellos que, apoyados del exterior, armados desde el exterior, dotados de medios electrónicos desde el exterior y con ayuda logística del exterior, quieren tumbar el gobierno. Por supuesto, también están las damas como la que estamos viendo. El número de oficiales de alto rango que han desertado creció. Esto es igual a la imagen que nos mostraban y que las agencias no quieren hacerse responsables. No sugiere que la deserción es generalizada y afectaría el equilibrio del poder en Siria, pero son nuevas tendencias que estamos viendo, dice la abogada Yakin Erturk, integrante de alto rango de la comisión y que por casualidad está puesta allí por Estados Unidos porque es ciudadana estadounidense. El comité ha tenido acceso a Siria, por lo que la información la obtuvieron a través de cientos de entrevistas con refugiados, con personas dentro del país, pero mediante internet. Es decir, ni siquiera estuvieron allá.
es lo que llega por internet. La información sobre las deserciones fue obtenida a través de entrevistas con refugiados, informó la doctora Ertug, y la guerra informativa es tremenda. A nivel de lo que ocurre en Bruselas, vean la enorme sala para periodistas, todo el mundo concentrado aquí, son 4, una se está durmiendo de aburrimiento, la señora Catherine Ashton, la que habla sobre derechos humanos a nombre de la Comisión Europea. Había un poco más de periodistas porque también querían hablar de otro país centroeuropeo, ¿no? Pero hablando de Siria, Catherine Ashton dijo, 12 personas más y 2 entidades más han hecho una lista de nuevas sanciones y se está, vean la gran importancia que la prensa le da a las declaraciones que están armando, es un claro elemento de guerra, como dicen, que estos son los desertores de las Fuerzas Armadas que se le están alzando al gobierno de Siria. Resultado, también hay nuevas revelaciones sobre complicidad de la cadena estadounidense CNN con los armados y levantados en armas en Siria. Sigue también la guerra de propaganda contra la primera dama de Siria, en este caso, Asma Azad, que pertenece, aparte de ser súbdito británica y pertenecer a una muy connotada familia de académicos y vinculados a la medicina, es hija de un cardiólogo famoso de una prestigiosa clínica de Londres, educada en los mejores colegios británicos, calificada por algunos como la rosa del desierto. La primera dama siria es el rostro glamoroso a la cual se le aplaudía por su labor solidaria en pro de las causas justas de la niñez, una mujer de grandes valores académicos. Resulta que ahora, después de este cambio de actitud, le revelan que cuánto compró en Londres, que si se dedicó a hacer compras mientras el país estaba en guerra. Y entre una nueva lista de nombres que no queremos dirigir el corazón del clan Azad, señaló la agencia Reuters, el ministro de Exteriores holandés Uri Rosenthal, un clan en cuyo centro se halla la primera dama, y empiezan a descargarla. Ahora no se meten solo con el presidente, sino con la primera dama. Resultado, no olvidemos que el presidente era un hombre de única nave espacial. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, vamos a compartir con ustedes la pequeña y gran historia de las últimas 24 horas y aquellos acontecimientos que están ahora en pleno desarrollo. Y hoy es viernes, gracias a Dios es viernes. Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Vobis. Recuerden, en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela, convivimos en santa paz los creyentes de las 3 grandes religiones monoteístas que coinciden en Tierra Santa. Como verán, allá no ocurre lo mismo, y ya sabemos por qué. Pero, además, aquí, en esta tierra de gracia, conviven los creyentes de todas las otras corrientes religiosas, e incluso aquellos que no tienen ninguna y son agnósticos. Eso es un privilegio que hay que saber valorar, respetar y preservar. No ocurre lo mismo, desde luego, en Tierra Santa. Además, entre otras cosas, aniversario del Día de la Tierra. Es decir, la reacción de un pueblo palestino que, ante la violación de todas las resoluciones de las Naciones Unidas, incluyendo aquellas que dieron origen al moderno Estado de Israel, los han dejado cada vez más sin tierra. Y es una burla permanente. Hay reacciones de organismos internacionales, hay indignación del señor Netanyahu, que dice que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es hipócrita, pero hay una montaña así de resoluciones de la ONU, el mismo organismo que dio nacimiento al moderno Estado de Israel, que para eso sí fue bueno, pero para esto no, que son violadas permanentemente.